Y como amigo fiel, mi vida ese está. Gillo. Recording in progress. Buenas noches, aquí está el Ministerio de Cristo Reunido. La hermana Loli desde Puerto Rico va a llevar una reflexión, así que espero que se gocen. Es miedo versus temor. Ya estamos, Loli. Dios le bendiga. Aquí Loli López, de San Juan, Puerto Rico, miembro del Ministerio No en Cristo, persevero en la iglesia Monte de Sion en San José, ubicada en calle Cecilia 352, con mi pastor Víctor Ortega y su esposa Eva Aquino. Yo le he puesto esta reflexión, miedo versus temor, y no me atrevo a decirle a ustedes que Dios me ha cambiado el tema, porque no es así. Yo, Loli, quería hablarle del rocío de Dios. Yo quería hablarles de la lluvia temprana y tardía. Estaba sustentada en una palabra que el Señor me dio, pero cada vez que intentaba escribir, el Señor me llevaba al mismo sitio. Pues yo, bueno, Señor, vámonos por donde tú me estás guiando. Pero honestamente, yo quería hablar del rocío de Dios. Pero esto es lo que Dios tenía para nosotros esta noche. Y voy a leer la palabra en Mateo 24, 6 y 7. Y la poderosa palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y mirad y no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en todos, en diferentes lugares. Santo es el Señor. Miedo versus temor. Para este tiempo fue que a nosotros nos tocó vivir. Este tiempo no les tocó a nosotros, a Dios, por sorpresa. A nosotros no nos tocó aquí en este tiempo de casualidad, no. La misma palabra que estamos leyendo describe lo que está sucediendo en este momento. Pero dice la palabra que todo esto es necesario que acontezca y que aún no es el fin. Y da mucho pesar ver que muchos de nosotros, a veces los mismos creyentes, hemos sustituido el temor que debemos sentir al Señor, ese temor reverente, por el miedo. Y somos a veces nosotros mismos los que tristemente estamos siendo, los que tenemos la verdad, los que tenemos la palabra del Señor, los que tenemos la espada, a veces somos nosotros los más turbados. Y está claro, y la palabra lo dice, que nosotros íbamos a tener aflicción en esta tierra. El mismo Jesús lo dice, que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos, porque como Él había vencido, nosotros también vencemos. Y no está malo estar afligido, ni tener aflicción, ni tener ese cierto temor, pero ¿qué nosotros estamos haciendo con Él? ¿Qué nosotros estamos haciendo con lo que estamos sintiendo? ¿Acaso somos nosotros? ¿O somos nosotros de los que vamos a las plataformas sociales cuando estamos atravesando una situación, hacer alarde de la situación que estamos viviendo? A veces da pena, usted ve creyente teniendo conmiseración de ellos mismos, aquí en lo de bar, aquí atravesando mi desierto. No, eso no es para nosotros. Cuando nosotros nos toca la situación difícil, cuando nosotros nos toca pasar por eso que llamamos desierto, es que nosotros tenemos que hacer lo que hizo el salmista. Hacer como dijo el salmista, hablar con nuestra propia alma. Oh, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Eso es. Pero uno de los problemas que nosotros tenemos, y me incluyo, es que nosotros no queremos esperar en Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas sean aquí y ahora. Y decimos el tiempo de Dios perfecto, pero cuando nosotros nos toca esperar, la ansiedad nos gana. Y vemos tristemente mucha gente que está enfrentando ansiedades, ataques de pánico, y en realidad lo que están es desesperados.
en espera de algo que Dios ha dicho. Y a veces obviamos que el tiempo de Jehová es perfecto, que hay cosas que no han llegado a nuestra mano porque todavía no nos tocan, aleluya. Porque Dios sabe cuándo nos las da. Mis hermanos, y Dios no es homicida. Si nosotros no estuviésemos listos para vivir este tiempo, no nos hubiese tocado vivirlo. Nosotros estamos viviendo en este tiempo porque nosotros estamos preparados, porque el Señor nos preparó para Él, aleluya. Ahora nosotros hemos cambiado muchas veces el temor que deberíamos sentir por miedo. Y no tenemos temor de vivir de forma como a Dios no le agrada, pero tenemos miedo a las consecuencias de nuestra desobediencia. Nosotros tenemos temor al noticiario, nosotros le tenemos temor a lo que dicen los médicos, pero nosotros tenemos miedo a lo que dicen los médicos, miedo a lo que dice el noticiero, pero tenemos temor de no ofender al Señor con nuestra poca fe. Pero nosotros tenemos temor de no alabar al Señor cuando debemos alabarle. El temor no es de el miedo no es de Dios. Y es importante el temor, porque la misma palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros queremos y necesitamos ser sabios. Y todos conocemos la definición de fe. Y el miedo es falta de fe. Nosotros sabemos que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si nosotros tenemos que ver para creer, ¿para qué necesitamos la fe? Si nosotros tenemos que ver, ¿dónde obra la fe en ese entonces? Y miren, a veces nosotros sentimos que lo único que hemos sentido viviendo situaciones difíciles somos nosotros, no es así. La humanidad entera ha tenido que atravesar situaciones difíciles. Y yo quiero que usted piense en esta situación. En Éxodo 2, del 1 al 15, habla de Miriam, de la situación de Miriam y Jocabed. Jocabed es la mamá de Moisés. Y para ella cuidar a su hijo de un infanticidio, conocemos mucho la historia, se la voy a brevemente para el que no la conozca, si alguien no la conoce. El faraón había decretado que todos los infantes debían morir. Y imagínese usted ese cuadro. Usted tiene un bebé, usted tiene un recién nacido, varón, y hay un edicto que hay que matarlo. Yo no quiero pensar el miedo que esta mujer sintió. Pero ¿qué hizo ella? Mire, ella se lanzó en fe. Ella cogió una canasta, la calafateó con brea y lo puso en el río. Y podemos pensar que librarlo de un infanticidio pudo enviar lo que sería una muerte segura. Porque ¿cuántas probabilidades había de que él sobreviviera? Porque igualmente lo estaba lanzando al río. Si ella hubiese tenido miedo, hubiese dicho, pero es que esto es otro tipo de muerte y esta la responsable voy a ser yo. Porque si no lo hago, lo va a matar el faraón. Pero si yo tengo temor, lo voy a matar yo, lo voy a tirar a la muerte yo. Pero en ella no operó el miedo, ella tomó la decisión y se lanzó en fe. Y ahora suena bonito, pero Jocabed no tenía una palabra, ella no vino un profeta y le puso la mano encima, ella nadie le dijo. Ella confió en el Señor, ella confió en la bondad y la misericordia de Dios. Y nosotros, pasando eso a este momento que nosotros estamos viviendo, ¿cuántas cosas no han alcanzado a nuestros hijos por nuestra falta de fe? Porque para Moisés estar en esa canastilla en el río no necesitó fe, la fe la necesitó su mamá. La que tenía fe en ese momento de que Dios iba a hacer era su mamá. Moisés no la necesitó. Moisés alcanzó su propósito porque su mamá se atrevió, porque su mamá confió. Moisés no necesitó nada, ni sabía de nada tampoco. Si él era un bebé. Y nosotros en este tiempo, a veces no hacemos cosas con nuestros hijos, a veces no los soltamos porque estamos llenos de temor. Y a veces lo único que nuestros hijos necesitan es que nosotros confiamos en el Señor, nosotros preparamos el ambiente igual que ella, nosotros oramos, nosotros le ponemos la mano encima. Porque yo entiendo que Jocabed ese día oró y alimentó a su hijo y lo soltó.
Se lo soltó en las manos al Señor. Y muchas veces nuestros hijos se están perdiendo en nuestro cuarto porque nosotros no nos atrevemos a ponerlo en la mano del Señor y decir, ¿sabes qué? Te suelto. Ahora te toca a ti, camina. Y yo no le estoy diciendo a usted que lo suelte a lo loco ni lo suelte a la suerte. No, que tengamos confianza. Que el mismo Dios dejó caer, el mismo que nosotros creemos hoy en día. Y le voy a decir algo. Esta palabra a mí fue la primera que me trabajó. Esto cortó para acá primero. Y Moisés alcanza su propósito. Moisés llega al palacio porque su mamá creyó, porque su mamá confió. ¿Estaremos haciendo nosotros mismos con nuestros hijos? ¿O el miedo nos invade? ¿No será que a nosotros nos está faltando confianza en el Señor? Aleluya. Aleluya. Miren, no podemos sustituir el temor al Señor por el miedo a la situación. ¿Cuántas cosas el miedo solamente limita? Nosotros necesitamos tener fe y confiar de que Dios tiene todo control. Aleluya. Gracias, Dios, Padre. Hemos sustituido el temor a Dios por el miedo. Y el miedo no honra al Señor. Aleluya. Y le digo, no le estoy diciendo que no tenga temor a Dios. Le estoy diciendo que no le tenga miedo a lo que sus ojos ven. Que esto es más para allá. Miren, los egipcios le tenían miedo a la plaga. Pero no le tenían miedo a Dios. No le tenían temor a Dios. Los egipcios le tenían miedo a las consecuencias. Pero temor de Dios ninguno tenía. Poderoso es nuestro Dios. El miedo solo limita. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos alcanzado por miedo? Por el miedo a fracasar. Porque a veces el miedo nos hace que nos enfoquemos solamente en nosotros. ¿Cuántos ministerios no hay sentados? ¿Cuánta gente carga con promesas de Dios grandísimas? Pero el miedo nos limita, porque cuando nosotros tenemos miedo le quitamos los ojos a Dios y lo ponemos en nosotros. Y esto no es con nuestra fuerza, esto es con las fuerzas del Señor. Ahora mismo estamos muchos alarmados, viendo lo que está pasando en Medio Oriente, viendo los terremotos, las guerras, todo lo que está dicho ya. Y esto es necesario que todo esto acontezca. Esto tiene que pasar. Pero dice la misma palabra que todavía no es el fin. Todavía no es el fin. El reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿No son los miedosos? Usted sabe las cantidades de cosas que hay esperando que nosotros nos decidamos. Que cuando nosotros un día Dios nos llamó, nosotros levantamos la mano, como dice Isaías, cuando dijeron, ¿quién irá por nosotros? Porque no hay nadie. Nosotros dijimos, heme aquí, envíame a mí. Y cuando Dios nos pone en el corazón y ora por fulanita, lo primero que pensamos, ¿y si no se sana? ¿Cuánta gente está oprimida? ¿Cuánta gente está esperando que nosotros venzamos el miedo y nos atrevamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Pero tenemos miedo, ¿sabe qué? Y el miedo no es por las demás, el miedo es por nosotros. Y si no se da, y si yo no por sanidad y no se sana, eso no nos toca a nosotros. Eso está en la potestad del Padre. Nosotros estamos llamados a orar. Punto. Lo demás, creyendo, lo demás lo hace el Señor. Usted sabe la gente que están sin fe y sin esperanza, y nosotros que somos la luz, y nosotros somos los primeros que estamos atribulados. Sí, Señor. Gente esperando que nosotros abramos nuestra boca. La gente no quiere escuchar miedo de nosotros. La gente no necesita que cuando nosotros la gente necesita que nosotros abramos nuestra boca y fundamos fe. No temor, ya la gente tiene temor de por sí. Hay gente que no ven noticias porque ya tienen miedo. Hay gente que desde que se acerca la temporada de huracanes ya tienen miedo. Nosotros no somos eco de lo que el mundo dice. Nosotros somos remedio para este tiempo. Nosotros tenemos temor a Dios y el miedo lo enfrentamos. Y que lo vamos a sentir, claro que lo vamos a sentir. Pero ¿sabe qué? Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. El día que usted tiene temor, Dios está con usted. El día que usted tiene miedo, Dios sigue con nosotros. Porque que las promesas de Él son todos los días hasta el fin. Aleluya.
me da más temor fallarle a Dios que no acomodarme a la gente, que no acomodarme a la situación. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado de recibir por el miedo? Y Dios está esperando ahí para usarnos. ¿A usted no le da temor que Dios use a otro cuando lo puede usar a usted? Que sea yo misma la que me limite, que sea yo misma la que limite la obra de Dios en mí. Miren, cuánta gente hay necesitada en la calle de un Dios te bendiga, un Dios te ama. Cuánta gente lo único que necesitan es sentirse amado, pero a veces nosotros tenemos miedo hasta de hablarle al que lo necesita. Y a veces no es una palabra ni muy rebuscada, ni tenemos que ser muy teólogos. Mira, solamente Dios te ama, Jesús te ama, Jesús murió por ti. Jesús es el único camino al cielo, pero tenemos miedo de abrir nuestra boca. Estamos tan llenos que la gente de miedo, que la gente se está cayendo muerto al lado de uno y nosotros no nos atrevemos a agarrarle la mano. Bendito eres Dios. La pandemia dejó mucho miedo en la gente. Y es verdad que nadie se quiere morir. Eso es cierto. Somos unos gripacilos. Pero ¿sabe qué? Para el creyente, para el que está agarrado de Cristo, para el que Dios es su roca inconmovible, lo más grande para el mundo es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Uh-huh. No podemos tener miedo. No podemos tener miedo. Miren, la palabra del Señor, no siempre nuestra fe va hasta arriba. Hay un día que la misma palabra dice que va hasta el 20, que va hasta el 40, que va hasta el 60. Pero Dios da fuerza al cansado y multiplica a la que no tiene. Y es necesario que todo lo que se está anunciando, que todo lo que se está viviendo, que todo esto acontezca. Y todavía no es el fin. Yo conozco un pastor que dice que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y la misma palabra de Dios dice, ¿sabe qué? Hablando Jesús en Lucas, es cuando vea que todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, aleluya. Uh-huh. Que la situación es tan difícil, sí, pero Dios está con nosotros. Amén. Que los días son malos, sí, pero Dios está con nosotros. El mismo Dios que estuvo ayer está con nosotros hoy, aleluya. ¿Qué nos causa temor? Porque hay cosas que de verdad merecen que nosotros tengamos temor. ¿Qué me puede causar a mí temor? Que mis hijos se pierdan. Pero ¿sabe qué? Hay una hermosa promesa en Isaías 49:25. Dice, yo salvaré tus hijos. No importa si tú no ves caminando a tus hijos, no importa si tú estás esperando, no importa si tú lo ves que llega borracho, no importa, mira, si le toca la hora, hay una promesa. Y en el cielo habrán sorpresas, hay promesas que sobrepasan nuestra propia vida. Y porque nosotros no las veamos, no significa que no se van a cumplir, aleluya. ¿Que te da miedo una enfermedad? Isaías 53 del 3 al 5 dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, aleluya. Miedo a una pérdida, Jesús te consuela en el dolor. Jesús te consuela en el dolor, que me da miedo, y yo lo he sentido, llegar a adulta, llegar a mayor, llegar a mis años y estar sola. Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido, y no ha visto ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No hay por qué temer, no hay por qué temer, aleluya. Si el grande, si el poderoso está con nosotros todos los días, ¿por qué temer? Aleluya. Ahora, ¿sabe a qué nosotros sí debemos tener miedo? A que suene esa trompeta y nosotros no la escuchemos. Señor. A que nosotros no quedemos en la iglesia, eso sí hay que tenerle miedo, aleluya.
a que nosotros se nos va ya la vida jugando a ser cristianos, señalando, y que esa trompeta suene y nosotros no lo escuchemos, poderoso Dios. A que el día que a nosotros nos toque, nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida. A eso sí hay que tenerle miedo, porque eso sí que es serio, aleluya. A que el día que nos toque estar delante del Señor, Él diga, ay, apártate de mí, que yo no te conozco. Bendito Dios. Y yo aquí jugando a ser cristiana, jugando a ser creyente, aleluya, creyéndome más que mi hermano, sintiéndome espiritual, y que el Señor no me conozca. Y que toda mi iglesia me conozca, y que en la calle me conozcan como cristiana, y que Dios no me conozca. A eso hay que temer. Eso de tenerle miedo. Pero la que está sucediendo aquí en la tierra, esto es pasajero. Todo lo que está sucediendo en la tierra, por grave que sea, es pasajero. Su situación económica es pasajera. Su situación de salud es pasajera. Por grande que sea la situación, es pasajera. Lo único eterno que nosotros tenemos que cuidar es esa vida con Cristo Jesús. La salvación. Las aflicciones van a estar aquí en la tierra, pero eso va a pasar. Eso va a pasar ahora. Eso es aquí, eso es de la tierra. Ahora, cuando estemos en la nueva Jerusalén, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, allí no vamos a tener, allí no habrá temor, allí no habrá miedo ninguno, porque todo esto habrá pasado, pero en lo que ese tiempo llega, en lo que el día dura, en lo que ese tiempo llega, tenemos que hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos como creyentes. Yo no puedo tener miedo de ir a la calle, yo no puedo tener miedo de hablarle a mi vecino, porque a veces somos muy cristianos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra iglesia, pero cuando salimos afuera, miren, nosotros no somos nada. Bendito Dios. Miedo a que la gente no pueda identificar el amor de Cristo en nosotros. A eso hay que tenerle miedo. Que nosotros tengamos que decir, sí, yo soy. Y el Padre de allá arriba mirándome, pero que tú eres qué. Que tú eres, ¿qué tú eres? ¿Sabe que el miedo no es para nosotros? Que teme Satanás y sus demonios y sus secuaces. Ellos sí tienen que tener miedo, aleluya. Nosotros debemos ser conocidos en el mundo espiritual que cuando usted y yo doblemos nuestras rodillas, es el infierno el que tiene que retroceder. ¿Y cómo se consigue eso? En obediencia, en intimidad con el Padre. Eso no es abriendo alto la boca, eso no es gritando, eso no. No. Eso es acercándonos confiadamente a donde el Padre, eso es teniendo intimidad con Él. Y a veces nosotros tenemos temor de todo lo otro, pero no del Señor, el Señor mirándonos allá arriba. Y no te da miedo ofenderme a mí. Bendito Dios. Y no te da temor decir que tú sí, cuando yo atalayo, mis ojos atalayan toda la tierra y yo veo lo que hay en tu corazón. Bendito Dios. Y fallarme, no te da temor. Porque miren mis hermanos. Dicen por ahí que con la boca es un mamey. Pero mire, el cristiano, nosotros tenemos esa gente íntegra, gente de una sola pieza. Eso es. La sociedad tan convulsa en la que nosotros vivimos no espera que seamos nosotros los que tengamos miedo. Que lo que está pasando es grande, sí, pero es necesario que acontezca y todavía no es el fin. Que hay terremotos que vienen, miren, los noticiarios no se pueden ver. Porque si usted quiere acostarse tranquila, hay cosas que usted no la debe ver porque ellos mismos son los promotores del miedo. Yep. Pero nosotros somos los agentes que hacen que la gente confíe, que la gente tenga fe, que la gente tenga esperanza. Nosotros no estamos para infundir ni para creernos el pánico. Nosotros no podemos vivir como la corriente del mundo. Nosotros somos los hijos de Dios, los lavados con la sangre del Cordero. Amén. Nosotros tenemos un Cristo de la gloria. Nosotros tenemos un Dios de poder.
Si nosotros somos los primeros que abrimos nuestra boca lleno de miedo, ¿qué le queda a ellos? Nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos la luz de la tierra. ¿Qué luz puedo ser yo si yo soy la primera que tengo pánico? Si yo hablo como él habla el otro. ¿A quién es que yo le tengo miedo? Y Dios diciéndome, pero muchacha, ¿tú te acuerdas el día que tú levantaste la mano y dijiste, envíame a mí? ¿Para qué tú querías que yo te enviara a ti? Si tú no has creído en lo que yo dije de ti. ¿Cuánta gente Dios ha puesto dones de sanidad en su mano? Mi hermano, evalúese qué Dios le dijo a usted. Y todavía no he hecho nada con lo que Dios nos dio y queremos más. Porque todos los días estamos pidiendo, Señor, más. ¿Pero qué tú estás haciendo con lo que Dios te dio? Si el miedo te está limitando y muchas veces ni siquiera estás usando esos pocos que tienes. Hay gente que con lo que nosotros hemos recibido de Dios, haya mucho más que nosotros. Miren esas aldeas donde tienen una página, una hoja de la Biblia. En la casa de nosotros hay 5 y 6. Cada uno tiene una. Y hay aldeas que solamente tienen una y las reparten. Que yo vi es una y las reparten y con esa hoja viven toda su vida agarrados de la palabra del Señor. Y nosotros que tenemos todo el manual, nosotros estamos llenos de miedo. Pero si la palabra es poder, pero si la palabra de Dios es poder, el miedo no es para nosotros es el temor a Jehová. Temor a Dios, a no ofenderte, a no mancillar tu palabra, a no invalidar la sangre de Jesús. Eso sí, me da temor. Ahora, lo que el mundo hace eco, no, eso no. Porque es que Dios me dejó con qué combatir eso. Miren, a veces nos preocupamos más por las cosas que nosotros creemos que van a pasar que por las que realmente pasan. Muchas cosas a las que nosotros le tenemos miedo nunca suceden. Mucho tiempo yo viví con el temor del día que mi papá muriera. Porque un día yo estaba en mi cocina cocinando y yo escuché audiblemente que el enemigo me dijo, yo dije, voy a llamar a mi mamá y me dijo, ¿y el día que se mueran, a quién tú vas a llamar? Y yo vivía con miedo. ¿Saben qué pasó? El día que pasó lo que pasó, yo perdí el miedo. Ya yo no tengo miedo. ¿Cuánto tiempo yo viví teniéndole miedo a eso? Ya yo no tengo miedo. Ya se hizo la voluntad del Padre. Lo más grande que a los hijos de Dios le puede pasar es esto. Y qué bueno es cuando usted sabe que está delante de la presencia del Señor. Evalúe las cosas que a usted le están causando miedo. Y cuando usted la evalúa a conciencia y usted la pone delante del Señor, eso es chiquitito. Por grande que sea la situación, es chiquitita. Yo hablaba en estos días en la iglesia que nuestros problemas son como David y Goliat. Pero en este caso, el gigante es el Señor. Cualquier situación que usted tenga que la cause miedo delante del Señor es chiquitita. Para Dios no hay problema grande, no hay situación seria. Todas las cosas que usted pone a paralelo al Señor es pequeñito. Y si con nosotros está el grande, el que dijo que es por nosotros, el que inclina su oído cuando nosotros le hablamos, cuando nosotros vamos delante de su presencia, ¿por qué nosotros tenemos que alimentar el miedo? Miren, hasta para el enemigo tocarnos a nosotros, cuando nosotros andamos bien, necesita permiso. Nosotros abrimos puertas, vivimos al garete, queremos vivir en el online, no. Cuando nosotros estamos caminando en integridad, para él tocarnos a nosotros necesita permiso. Si no, pregúntele a Job. Él tuvo que ir delante del Señor a decirle, mira, no, lo lindo fue que el mismo Señor lo exhibe. ¿Tú no has considerado a mi siervo? Eso mismo hace Dios con nosotros. Y a veces nosotros estamos pensando que
que lo El que nos está diablo. sucediendo viene por otro lado y es Dios dejándonos en evidencia lo que Él ha puesto en nosotros. Es Dios preparándonos para más. Es Dios preparándonos para más. Es Dios queriendo hacer más. Pero si nosotros no usamos, si nosotros no hacemos con lo que ya Él nos ha dado, porque el temor lo limita, ¿por qué pedimos más? ¿Por qué nosotros pedimos más cuando el temor a nosotros nos limita? Yo no sé si usted Dios la ha sanado de algo. Sé que sí, todos tenemos testimonio de sanidad. A veces Dios nos sana de algo y viene el enemigo y te hace sentir ese mismo síntoma. Y en vez de nosotros pararnos firmes y decir, el Señor ya me sanó, eso es mentira tuyo. Exactamente. Algunos lo que queremos hacer una cita con el mismo médico. Miren, mentira de Satanás, parece firme. El Señor a mí me sanó de la tiroides y yo he sentido todos los síntomas de la tiroides. Y cuando eso llega, te digo, te equivocaste. Te equivocaste. El Señor me sanó. Yo tengo un sanador, aleluya. Y si no me sanó, sigue siendo mi Dios. Y no es a Satanás que yo le puedo tener miedo. Yo tengo temor, ¿sabe qué? De no agradar a mi Dios. De que un día el bien y su misericordia se aleje de mí porque yo haga X o Y. Pero el enemigo, no, pero si el enemigo que no tiene miedo a nosotros. El miedo debe tener Satanás a nosotros, no nosotros a él y a sus secuaces. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha hecho sentir ese miedo limitante? ¿Cuántas veces nosotros llevamos años orando por una situación y cuando estamos a punto de conseguirla viramos para atrás porque creemos que no lo vamos a alcanzar? Porque tenemos miedo de no llegar a la meta. Y a veces el miedo no es ni siquiera, a veces el miedo es por cómo vamos a lucir nosotros. Porque a veces queremos ser muy espirituales. Mire, hermano, cuando usted tenga temor, cuando usted sienta miedo, vaya delante de la presencia del Señor y dígale al Señor, mira, Padre, yo me siento así. Porque si Dios expuso a todos los personajes de la Biblia sus debilidades, fue para dejarnos ejemplo a nosotros. Yo no le estoy hablando de que nosotros tengamos una super fe, que a nosotros no. Las aflicciones son para nosotros. Pero el Dios grande y poderoso es de nosotros también. Dice la palabra del Señor en el Salmo 56:3, diga el débil, fuerte soy. No, el día que temo en Jehová confío. Pero ¿sabe qué? Vino a mí, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo me siento débil, cuando yo no puedo, yo tengo un Dios grande. Yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que prometió estar conmigo todos los días. Y olvídese lo que está sucediendo, que todo lo que está sucediendo, pero todo lo que está sucediendo es necesario que acontezca. Que toda una jota y una tilde, todo lo que está escrito en la palabra va a pasar. Ahora nosotros oramos por misericordia, nosotros oramos porque la gente no se pierda. Miedo me da a mí que la gente se pierda al lado mío sin yo haberle dicho nunca, Dios te ama. Miedo no me da a mí que el día que a mí me toque pararme delante de Dios, Él me diga, ¿qué tú hiciste? ¿Qué fruto tú tienes que mostrar? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Eso da miedo. Es muy bueno que el día que a nosotros nos toque comparecer delante del Señor, el Señor diga, ay, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros no podemos tener miedo a qué va a pasar mañana, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de mañana. Es un Dios de los siglos de los siglos. La mano del Señor no se ha cortado, pero nosotros hemos limitado los milagros en nuestra vida, porque a veces vemos cosas tan grandes que nosotros no nos atrevemos a creer ni siquiera.
A veces no nos atrevemos a pedir cosas que están ahí para nosotros, bendiciones que ya el Señor puso ahí para nosotros. Pero el mismo miedo hace que no creamos ni siquiera que podemos alcanzarla. Aleluya. Miren, yo he escuchado muchos testimonios de gente cuando Dios usó poderosamente y eran ellos cuando más flacos espiritualmente ellos se sentían. Hay gente que Dios ha usado de forma poderosa cuando ellos se sentían así pequeñitos. Porque las cosas no dependen de nosotros. Nosotros somos obedientes y Dios hace. Y esto se lo digo por mí. En mi iglesia había un hermano y Dios me inquietó a mí a ir donde él. Pero yo no me atreví. Y esto fue viernes y el domingo por la mañana Dios me dice, dile que yo estoy en su proceso. El hombre murió domingo y el Señor me dijo a mí que fuera donde él viernes. Wow. Miren mis hermanos, y a mí me dolió tanto, pero yo tenía miedo a lo que él fuera a pensar cuando yo le hablara. Yo tenía miedo a lo que él fuera a decir y yo no fui. Pero Dios en su misericordia, porque lo que él dice se cumple. ¿Tú sabes qué hizo? Él usó a otra persona y fue. Y yo en mi ignorancia, yo decía, wow, no fui, Dios tenía que decirle algo. Y yo me molesté con Dios cuando murió. Porque yo dije, si tú me dijiste que tú estabas con él, ¿cómo que él se murió? Si a mí no me dio tiempo a ir, pero es que yo no era. Porque el Señor siempre tiene a alguien. Cuando usted se niega, cuando usted no hace lo que Dios quiere que usted haga, el plan de Dios se va a cumplir. Dios va a levantar a otra persona. Yep. Ahora usted no tiene el privilegio de que Dios lo usara a usted. Uh-huh. Ese gozo santo usted se lo perdió. Eso es. Y le voy a decir una cosa. A veces nosotros decimos que estamos predestinados. Lo que está predestinado es el plan de Dios para sus hijos. Dios tiene un plan para nosotros que está predestinado y es que nosotros vamos a obedecer y por la obediencia nosotros vamos a alcanzar la salvación y nosotros vamos a estar con el Señor, sí, pero ¿y la parte mía? Yo no paso por encima de su voluntad. Si usted no hace lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, lo que Dios le está mandando a hacer, no se evita que no va. No se evita. No importa qué tan bonita ni tan cristiana yo parezca ni me vea. Hay que obedecer. Hay que ser obediente. Y el miedo, mire, déjalo en la gaveta. Que tenga miedo a otro, que tenga miedo a Satanás cuando yo abra mi boca. Yo quiero que usted evalúe a conciencia cuántas veces el miedo lo ha limitado. Yes. ¿Cuáles cosas le causan miedo a corto, a mediano y a largo plazo? Dios bendiga. Y a todas esas cosas que le causan miedo, ¿sabe qué? Pásela por el sedazo de Jehová, párela delante del Señor. A veces si Dios no es más grande que su temor. No hay problema, no hay situación grande. Lo más grande para nosotros es la vida. Gloria a Dios. Y a veces perdiendo ganamos. Usted me puede decir, no, pero es que esa situación, mire, yo le estoy hablando porque hay situaciones que yo he vivido donde el miedo me arropó. Yo estoy esperando una cita, que yo fui a esa cita en el 2001. Y la persona que me atendió, que fue un agente de inmigración, me dijo, ven mañana. ¿Saben qué? Eso fue en el 2001. Y por miedo, yo le dije, no, está bien, mándamela por correo. En el 2023, todavía yo tengo esa situación pendiente. ¿Sabe por qué? Porque en aquel entonces el miedo me gobernó. Yo no confié, yo no conocía del Señor. Yo no confié que Dios podía estar conmigo. Pero hoy por hoy, todo lo que a mí me causa miedo, lo paro delante de mi Dios. Yo quiero que usted piense en eso. Yo quiero que usted medite que no importa la situación que el mundo esté atravesando. Fue todos los días hasta el fin. Es que el bien y la misericordia nos van a seguir a nosotros cuando nosotros caminamos en obediencia. Busque todo lo que está en la palabra. Todo esto es para nosotros. Y si nos causa miedo, confórtese en la idea del cielo nuevo y la tierra nueva.
de que el miedo se va a quedar de que el temor, de que esto es pasajero, de que un día ya no sentiremos más, de que un día no tendremos angustia, de que un día no nos vamos a enfermar. Pero hay que buscar esa salvación, hay que provocar esa eternidad. Hay que vivir conforme a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera, que no sea el miedo lo que nos limite a alcanzar la meta. Caminemos la buena carrera de la fe. Seamos nosotros un instrumento de Dios en esta tierra. Que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Que cuando haga falta una palabra, yo no empiece en cómo yo me voy a ver o en si Dios no lo va a hacer. Mire, confíe, crea que Dios lo hará. Cuando nosotros tenemos miedo, muchas veces en quien pensamos en nosotros mismos y somos egoístas. Y Dios queriendo usarnos como ese instrumento de bendición. Y nosotros pensando si Dios hará, olvídese de eso. Temor a Dios, miedo. Afuera. No. La fe no obra en el temor, en el miedo. El miedo, una vez más le dijo, déjelo en la gaveta, confíe en el Señor con todo su corazón. Cree en Jehová y Él hará. Tenga miedo a no escuchar esa trompeta, a no recibir su galardón. A eso debemos temer. Uh-huh. No quiero infundirle más miedo. Cojan lo bueno. Yo quería hablar de cosas lindas, pero lo único que yo sentía de parte del Señor es mi pueblo tiene miedo. Mi pueblo ha perdido el temor en mí, tiene miedo en las situaciones y tienen miedo de lo que están mirando y lo que están escuchando. Vamos a dejarle el miedo al que no tiene un Dios tan grande como nosotros. Exactamente. Sigamos teniéndole temor a ese Dios grande y reverente y el miedo que lo tenga el enemigo. Dios le bendiga, amadas hermanas. Hasta aquí mi reflexión. Amén. Ahora, como si tenemos que orar y tenemos que interceder por lo que está sucediendo, porque se está perdiendo mucha gente que aún no conoce al Señor. Nuestra hermana Marixa va a orar por los países que están en conflicto, tanto en Palestina como en Israel, porque de los dos lados se están perdiendo y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Uh-huh. Y todavía hay gente que no se ha arrepentido, todavía hay gente que no ha escuchado del Señor. Y mientras ese día llega, nosotros tenemos que seguir clamando y orando por lo que ha de pasar. Marixa. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Loli, gracias por esa palabra. Yo ayer prediqué y no prediqué eso, pero prediqué también. Yo decía, todo el mundo quiere oír prosperidad, pero lamentablemente estamos en unos tiempos bien complejos donde tenemos que cuidar nuestra santidad. Tenemos que andar con cuidado. Y eso de nunca os conozco también lo mencioné ayer. Gloria a Dios, de la excelente palabra. Vamos a ponernos en acuerdo. Cari mencionó una oración. Se me metió algo aquí. Ok. Cari mencionó los pastores de ella que tienen una situación bastante compleja con la mamá de ellos. Una ancianita, ella está bien frágil. Están las peticiones del ministerio, ¿verdad, Loli? También. Sí. Ok, está bien. Las peticiones, yo tengo una petición aquí que me llegó ahora mismo. No sé si Glorimar tiene alguna, Glory. No tengo por ahora. Entonces pido, déjame ver qué dice aquí. Teresa, espera un momento, mañana. Ella está pidiendo oración. O sea que en las oraciones de Marisa West que usted le pido. Ok. Anyway, es por Marisa West. Vamos a ponernos en acuerdo para orar por cada una de las situaciones que he presentado y especialmente, yo no veo noticias, Loli, pero hoy yo conecté, cuando me dijiste eso, deja ver qué está pasando por allá. Porque tú sabes qué, mi pastor dice,
La gente está pendiente de que si estamos en los últimos tiempos, de que si estamos en los principios de dolores. El cristiano no tiene que estar pendiente de eso. El que tiene que estar pendiente a que digan sube acá. Eso es lo que tiene que estar pendiente el cristiano. Dice sube acá. Nosotros estamos estudiando Apocalipsis. Cuando digan sube acá, nosotros vamos y después empieza todo este bollete. Uno tiene que estar en paz porque nosotros no vamos a estar. Y lo que vayamos a vivir aquí, yo tengo personas que me han dicho que se van a comprar un revólver. Cristianos. Dije, yo no sé, pero a mí en mi casa yo tengo un ángel en la puerta parado, yo tengo ángel en la ventana y en la sliding door. Y como yo vivo en un piso 7, que es el último piso, en el techo también yo tengo ángeles que guardan mi ser. Si hay hambruna por la puerta sliding door, Dios va a mandar un ángel que me va a traer comida. Y yo voy a tener para darle a otra gente. Esa es mi fe. Porque si Él lo hizo en la Biblia, Él lo hace ahora. Y Él me va a cuidar cuando yo salga, cuando yo entre. Eso, yo tengo una fe que no es que sea la fe más grande que todo el mundo, sino que yo creo que si Dios lo dejó establecido en la palabra, es para que uno aprenda que lo pueda hacer hoy también. Sí, que lo pueda hacer hoy también. Así que vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Dios de misericordia, venimos ante tu presencia en acuerdo con este grupo de guerreras y con las personas que están viéndonos en TikTok y en Facebook para presentar primeramente todas esas peticiones que hay en la página de MUEC. De manera especial pedimos por la ancianita mamá del pastor de Caridad, que tengas tu misericordia con ella, Padre, ten misericordia, ella está sufriendo, Señor. Y este es el tiempo, levántala, vivió con bien y dale fortaleza y consuelo a sus familiares. Padre, mira la situación que hay allá en Israel con Hamas, Padre Santo. El gobierno de los Estados Unidos pide que no entren todavía, que esperen un momento y cada vez se completa la cosa, pero lo importante de todo esto es la salvación. Tu palabra dice que tú no haces acepción de personas y que tu sangre es para todo aquel que cree. En momentos como estos yo sé que Cristo se revela a las personas. En momentos como estos yo sé que la palabra que alguien escuchó germina al 30, al 60% por uno. En momentos como estos no hay ningún otro sitio donde ir que no sea a ti. Salva las almas, Señor. Ten misericordia de los niños, de los ancianos, de los huérfanos, Padre. Hay mucha gente enferma, a lo mejor hay gente que está todavía debajo de un edificio de alguna necesidad. Ten misericordia de ellos, Padre. Salva las almas, Señor. Utiliza tu iglesia donde quiera que se encuentre. Envía ángeles, mi Dios amado. Sé tú, Señor, Padre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso. Y esto no es cuestión de palestinos, esto no es cuestión de israelitas, esto no es cuestión de judíos o gentiles. Esta es cuestión de tu Hijo Jesús que derramó hasta la última gota de sangre para que todo aquel que en Él cree fuera salvo, Padre. Ten misericordia de los que no te conocen. Te presento a los mormones, te presento a los testigos de Jehová, a los que creen en Alá, a los que creen en Buda, a los que creen en la santería, San Changó, Yemaya. Esa gente va de camino al infierno, mi Dios amado. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Envía obreros, Padre, que le prediquen el Evangelio. Revélate a la vida de ellos como hiciste con nosotros. Métete en el camino, Padre. Yo sé que tú no alteras el libre albedrío, pero tú te revelas a nosotros, Padre Santo, y te metes, porque muchas de nosotras ni pensamos que íbamos a ser mujeres de Dios. Y así somos hoy, Padre Santo. Ten misericordia de los que no te conocen. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Es bien triste, de verdad. Yo escuché un mensaje de un muchacho mormón que le tocó 18 meses conocer a Jesús. Y eso rompió mi alma, porque a veces nos olvidamos de los mormones, de los testigos de Jehová, que si alguien no les habla se van a perder. De los que creen en santería, de los que creen todavía los que creen en la Virgen de la Guadalupe y esas cosas que están idolatrando, y es triste, de verdad. Bueno, alguien va a orar por la despedida. Vamos a dejar que la hermana Marta nos despide en oración, ya que ya nos tuvo la semana pasada, ¿verdad que no? Marta, por favor, despídenos en oración. Muchas gracias, mi hermana, me hablaste. Gracias a mi Señor por esa reflexión que trajo la hermana, preciosa. Yo no tengo miedo el miedo es Señor, estoy lista para ese día, Señor, estoy lista.
pero el Señor me ha hablado en esta preciosa noche. Amén. Y voy a empezar a hablar. Sí hablo del Señor, pero no tanto, pero ahora me voy a esforzar más. Gloria a Dios. Yo confío que mi Señor, yo siempre le digo, tu palabra me dice, cree en el Señor Jesucristo. También me preocupo mucho por mis hijos, pero siempre le digo, tu palabra me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo sé que es así. Vamos a orar por la despedida, ¿verdad? Y por todas las bendiciones que el Señor nos mandó en despedida, por esa reflexión preciosa. Vamos a ponernos todas en culto. Divino Dios y Padre Celestial. Sí, Señor, Padre. Padre precioso, te doy gracias, Padre bendito, porque en tu inmensa misericordia y amor, Señor, me has hablado, Padre, y has hablado a todas mis hermanas. Gracias, Padre Santo, por haberme unido a este grupo de hermanas, Señor. Estoy tan agradecida, Padre, de una obra preciosa para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. Sigue usando cada una de nosotras. Sigue, Señor, reflejando en nosotras, Padre, que nosotras tengamos ese valor y abrir nuestras bocas y llevar este mensaje donde se necesita, Señor. Gracias, papá. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, la honra y el honor, Señor. Y preparamos los vientos Señor, que vamos a escuchar más de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gracias y en el nombre de Él te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, hasta el final. Ya sea que vengas por tu iglesia o que partamos antes de que vengas por tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Hay alguien? Amén. Recording stopped. Ok, ya paró la grabación. Déjenme parar el TikTok porque quiero abrir unos minutitos para que puedan expresarse. Buenas noches, las amo. No se vayan. Quiero que se expresen sobre el mensaje. Se alborotó el gallinero. Nos vemos. Dios las bendiga. Si estás diciendo algo. Me alegro por Que tu esperen milagro, esperen, Virginia. no se me vayan. Bueno, No se Que me no se vayan, dice mami, por favor. Por favor. Que no se vayan un momentito. Lo que quiero, Dios bendiga a los de TikTok.